Un saludo para los estudiantes de Formación Ciudadana. En rigor, iniciamos en este segundo semestre la unidad temática referida a legislación laboral y mercado laboral. Sin embargo, para conocer en detalle ambos conceptos, tenemos que conceptualizar los elementos básicos de la economía como ciencia, puesto que al internalizar estos conceptos básicos, se entenderán de mejor manera los conceptos ya mencionados, el mercado laboral y la legislación laboral. Entonces, el objetivo de esta semana es analizar y reflexionar acerca de los conceptos básicos de economía, incluido el concepto de economía. La economía es una ciencia social, por lo tanto, el objeto de estudio es el ser humano, en varias dimensiones. Esta ciencia social, entonces, se encarga de solucionar el problema económico de los seres humanos, en el bien entendido que el problema económico se refiere a la forma en que se satisfacen las necesidades básicas de alimentación, vestuario, vivienda, educación, salud, entre otras. La definición de economía tiene relación con las teorías económicas que están presentes en el mundo contemporáneo. Entonces, hay definiciones en el ámbito del marxismo, del liberalismo y de la socialdemocracia. Estas definiciones son tremendamente radicales. Por lo tanto, diremos que esta ciencia estudia el comportamiento del ser humano en cuanto al consumo, la distribución y producción de mercancías y además en relación con la forma en que se soluciona el problema económico. La economía se divide en dos grandes dimensiones. La microeconomía, que se refiere a la aplicación y la forma de las teorías económicas en el ámbito de las familias, las empresas, el Estado, los individuos, es decir, los agentes económicos. La microeconomía, entonces, desde el punto de vista del capitalismo, sería la relación entre los demandantes y los oferentes en donde se determina el precio de los productos en el mercado. Por el contrario, la macroeconomía se refiere a grandes procesos económicos que influyen en la ciencia social llamada economía. Por ejemplo, ¿cuál es la renta nacional? ¿Cuál es el Producto Interno Bruto? ¿El ingreso per cápita? La macroeconomía, en definitiva, proyecta la situación económica de los estados y países al mundo. Tiene que ver con los grandes procesos del comercio internacional y mundial, con la balanza comercial. Los economistas se pueden especializar en macroeconomía o en microeconomía. En Chile, los economistas per se son los ingenieros comerciales. Las necesidades humanas se presentan en varias dimensiones. En este sentido, destaca la pirámide de Maslow, la cual nos refleja los diferentes tipos de necesidades de los seres humanos. Entonces, existen necesidades fisiológicas relativas a la seguridad, a la pertenencia, a la estima o la autoestima y al ser, a la individualidad. Esta pirámide es tomada por la ciencia económica y la adapta para generar como estudio sistemático de la economía preferentemente
las necesidades humanas materiales. Entonces, las necesidades del ser humano y de los países tienen relación con el nivel de desarrollo que presente la sociedad respectiva. De esta manera, las necesidades básicas de un país del tercer mundo, de África, del sudeste asiático, de América Latina, podrían ser solo alimentación, vestuario y vivienda. Sin embargo, hay países del tercer mundo en vías de desarrollo en donde las necesidades básicas ya son alimentación, vestuario, vivienda, educación, salud. Sin embargo, entre los países desarrollados, estas necesidades básicas aumentan significativamente como producto de los recursos que poseen en esas sociedades industrializadas. En definitiva, el concepto de necesidad es muy subjetivo y desde el punto de vista económico, preferentemente se trata de necesidades básicas relacionadas con el grado de desarrollo económico, social de los países. Los países, las empresas y las personas, para satisfacer sus necesidades básicas y solucionar el problema económico, cuentan con los recursos naturales. Estos recursos naturales están en el medio ambiente a disposición del ser humano y a través de los procesos de producción son transformados en bienes económicos, transables en el mercado. Estos bienes económicos también pueden ser insumos o bienes primarios, ya que sirven para elaborar luego los bienes finales. Los recursos naturales están sujetos al cambio climático que afecta a la Tierra en la actualidad. Aún así, los podemos dividir en recursos naturales renovables, como el agua, el aire, que son inagotables. No obstante, como se dijo, debido a los grandes cambios climáticos que afectan a la Tierra, estos recursos inagotables tenemos que cuidarlos sobremanera para no propender a su extinción. Los recursos naturales renovables, como la flora y fauna, son también dignos de preservarse y conservarse, ya que si se les explota irracionalmente, se pueden extinguir. Los recursos naturales no renovables normalmente son los minerales, metálicos y no metálicos, los minerales relacionados con la energía, y a pesar de que se usen de forma racional, se van a extinguir o agotar. Le corresponde a la geografía económica estudiar este tipo de temas. Ahora, retornando a la economía, los recursos naturales son imprescindibles para la ciencia económica, porque a partir de estos es que encontramos los bienes que necesita el ser humano. Las actividades económicas son los medios a través de los cuales la economía nos permite transformar un recurso natural en un bien económico o en un insumo. La economía clasifica a estas actividades económicas en actividades primarias o extractivas, es decir, son aquellas que se relacionan directamente con el recurso natural, como la agricultura, la pesca, la minería.
También están las actividades económicas secundarias, que es aquella actividad en donde incluye ya el proceso industrial. Entonces, todo proceso industrial implica ya una actividad económica secundaria. Las actividades terciarias son las que se refieren a los servicios. Los servicios, a diferencia de los bienes, son intangibles, pero constituyen también procesos que son estudiados por la economía, como la educación, la salud, los transportes, las comunicaciones, las actividades financieras, entre otras. Más recientemente, y como producto de la evolución de la ciencia y el conocimiento, es que aparecen las actividades cuaternarias, que son aquellas que se refieren a la tecnología, y las actividades económicas quinarias, que son las que tienen relación con el conocimiento y la ciencia. Las actividades cuaternarias y quinarias normalmente estaban dentro de los servicios. Sin embargo, como producto de la tercera revolución industrial y la cuarta revolución industrial, es que ahora aparecen clasificadas en este tipo de actividades cuaternarias y quinarias. Con todo, las actividades económicas son relevantes para el mercado laboral y para la legislación laboral, ya que a partir de estas actividades es que se genera el trabajo del ser humano. Los sistemas o modelos económicos representan una forma de vida para la ciencia económica. Se refieren a la teoría económica y cómo a través de la política económica se pueden resolver los problemas relacionados con la economía. Existen tres modelos económicos fundamentales, que son el capitalismo en sus dos variantes, el capitalismo propiamente tal y el neoliberalismo. En cualquiera de los casos, acá funciona la ley de la oferta y la demanda, y las grandes interrogantes de la economía, qué producir, cómo producir y para quién producir, las resuelve el mercado. El Estado tiene una visión marginal de la ley de la oferta y la demanda y controla los procesos a través de la macrolegislación y a través de los impuestos. El otro modelo económico, que representa la antítesis del capitalismo, es el de planificación central, en donde el Estado resuelve las grandes interrogantes de la economía: qué producir, cómo producir y para quién producir. En este caso, el Estado participa activamente de la economía y no existe la propiedad privada. Finalmente, destacaremos el tercer modelo económico, que es el estado de bienestar, es el capitalismo social, o bien la economía mixta para los más ortodoxos. Las grandes interrogantes de la economía en el estado de bienestar las resuelven el mercado y el Estado de forma mancomunada, y le corresponde al Estado velar por la justicia social y la redistribución de los ingresos. El capitalismo se identifica con la democracia como sistema político, pero la democracia ilustrada o democracia liberal. El sistema económico de planificación central se identifica con el sistema político comunista o socialista, y el estado de bienestar se identifica con la socialdemocracia como sistema político. Estos sistemas económicos son fundamentales
en el estudio del mercado laboral y la legislación laboral, ya que a partir de la filosofía política y económica que impere en los determinados países es que se van a presentar las características de ambos conceptos, el mercado laboral y la legislación laboral. Finalmente, dos conceptos relacionados con la macroeconomía. El crecimiento económico se refiere a un indicador macroeconómico que permite determinar la magnitud y el tamaño de las diversas economías, pues corresponde a el crecimiento sostenido año a año del Producto Interno Bruto en los respectivos países. También se puede calcular a través del crecimiento que tenga el ingreso nacional. El Producto Interno Bruto es la sumatoria de todos los ingresos de las personas, de sus rentas, de sus arrendamientos, entre otros aspectos. Y este crecimiento económico implica entonces que los países, si prolongan el crecimiento económico por años, pueden alcanzar el desarrollo económico. Cuando se produce el fenómeno contrario, es decir, existe una disminución del Producto Interno Bruto o del ingreso nacional, es que estamos en presencia de una recesión económica. Y cuando esta recesión económica se prolonga por meses y años, ya asume aquel país una verdadera crisis económica. Como producto de la indexación de la economía a escala mundial en el contexto de la globalización económica, una pequeña crisis económica local rápidamente se puede transformar en una crisis económica de carácter mundial. El desarrollo económico es un macroindicador que implica una serie de conceptos de economía que van mejorando el nivel de vida de las personas. Indicadores sociales, indicadores demográficos, económicos, políticos, determinan el desarrollo económico de los países. Como gran parte de estos indicadores hoy día tienen el carácter social, también se habla de desarrollo económico y social. Como producto de la intervención del proceso ecológico y medioambiental, también hoy día hablamos de desarrollo sustentable. Y más recientemente, como producto de la intervención de procesos humanos relacionados con las minorías y relacionados con la participación de personas con capacidades diferentes, también hablamos de desarrollo sostenible. Con todo, el crecimiento económico y el desarrollo económico son dos de los conceptos macroeconómicos más relevantes que se estudian en esta unidad temática, puesto que también ambos conceptos gravitan fundamentalmente en el mercado laboral y la legislación laboral de los países.